Están eligiendo diputados, senadores, gobernadores. Un gran día de elección, una gran batalla electoral entre demócratas que están en el gobierno con Biden y republicanos. Diego Laje, ¿qué tal? ¿Cómo va? Edu, querido, muy buenas, un saludo para todos. Y aquí estamos en el lugar donde a la postre se va a plasmar la batalla de hoy. Los republicanos, según las encuestas, vienen mejor perfilados para tomar al menos una de las dos cámaras. La Cámara Baja, la Cámara Alta. La Baja se renueva completamente, como acabas de decir. La Cámara Alta, los senadores en un tercio aproximadamente. Y de ganar en ambas cámaras y llevarse el día a los republicanos, el balance de poder en este gobierno cambia absolutamente. Todas las iniciativas demócratas del presidente Joe Biden quedarían trabadas o sujetas a extensas, arduas y fuertes, difíciles negociaciones. Y por otro lado, por supuesto, está el trabajo que están haciendo los demócratas tratando de vender, de proponer sus políticas. También recordemos una cosa, ambas cámaras están relativamente balanceadas. La Cámara Alta del Senado tiene una diferencia simplemente del voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, pero la mayoría de los resultados de las carreras electorales de hoy a nivel legislativo no se ven como arriesgados para ninguno de los dos partidos. Pero con solamente dar vuelta a algunos estados o algunos distritos, ya se puede cambiar absolutamente todo en este país. Por eso la importancia, lo importante lo decisiva que es esta elección para la administración de Joe Biden, que recordemos transita 2 años y tendría que transitar 2 años más con un Congreso en contra si los republicanos tienen una performance acorde con lo que vienen diciendo las encuestas. Por otro lado, te cuento que hemos estado recorriendo la capital durante todo el día, Edu, y ha sido un comicio normal, se ha desarrollado normalmente. Ha habido informes sobre algunas máquinas de votación que no funcionaban, etcétera, pero por supuesto ningún problema que haya durado, que haya sido serio. Sí se registraron, según informa la prensa local en Nevada, algunos entredichos con las máquinas de votación, y por otro lado, en el estado de Florida, el gobernador Ron DeSantis está impugnando la presencia de veedores del gobierno federal en algunos distritos donde se está votando. Sin embargo, en general, las elecciones se desarrollan normalmente. Un detallecito antes de devolver, y es que cierra la última mesa en Estados Unidos en las Islas Aleutianas, al oeste del estado de Alaska. Va a ser a las 3 de la mañana, hora de Argentina. O sea, faltan muchas horas para que se empiecen a conocer los resultados. Sin embargo, aquí en la costa oeste solamente quedan 2 horas 45 para votar. Después de eso se espera que al menos el estado de Virginia, un estado que puede indicar la tendencia y puede darnos muchos indicios de qué es lo que va a pasar, se empiezan a conocer sus resultados poco después de finalizado el comicio, Edu. Bien. ¿Hay algún tipo de boca de urna? ¿Se conoce algún número? Por el momento no hay un acuerdo entre los medios para que no se difundan bocas de urna. Sí han trascendido algunos números, pero por supuesto muchos cuestionan la validez o la trascendencia de esos números. Sí, lo cierto es que las encuestas que se venían publicando hasta hace horas, porque no hay un apagón de encuestas como en otros países, aquí más o menos hasta las últimas horas se puede seguir hablando con libertad. Sí, lo que venían dando las últimas encuestas es que acá la gente está votando con el bolsillo, está mirando el número de inflación, está mirando la economía, no está mirando las cuestiones políticas sobre el aborto, sobre otras cuestiones vinculadas con la fuerza de las propuestas demócratas. Y según parece, hoy la balanza se estaría inclinando para los republicanos, y de inclinarse fuertemente, especialmente entre los candidatos que apoyó Donald Trump, esto volvería a lanzar a Donald Trump al escenario político, y no se descarta una búsqueda de un próximo periodo en el próximo ciclo eleccionario en el 2024, ¿no? Por supuesto, Edu. Pero los republicanos no son solamente Trump, ¿no? Los republicanos son mucho más que Trump, ¿no? Trump es una parte de los republicanos. Me parece que sí, hay otros candidatos republicanos que irían por la presidencia.
Sí, Edu, absolutamente. Una figura que está ganando cada vez más perfil. Y recuerdo patente cuando vos lo indicaste y vos lo adelantaste en su momento, Ron DeSantis es una persona que se ha convertido en un referente obligado del Partido Republicano, sin ninguna duda. Gobernador de la Florida. Hay algunas estrellas ascendentes también, pero en este momento Ron DeSantis está picando en punta. Sí. El gobernador de la Florida, obviamente. Bueno, querido mío, un abrazo muy grande, muy grande. Un abrazo grande para todos. Abrazo enorme. Bueno, está también para analizar el tema de elecciones en Estados Unidos Inés Capdevila, que es la jefa de internacionales del diario La Nación y está en la redacción en estos momentos. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo están todos allá? Bien, muy bien. Según tu saber y entender, ¿qué está en juego en estas elecciones? Básicamente es un gran referéndum sobre la primera mitad de la presidencia de Joe Biden y a futuro. Respecto de él están en juego dos cosas. Primero, si él va a ser el candidato en 2024, él da señales de que quiere volver a ser candidato. El Partido Demócrata, en función de lo que sucede hoy, probablemente le diga sí o no. Eso por un lado. Y por el otro lado es con cuánta fuerza va a llegar Donald Trump a una nueva campaña. Porque recién lo hablaban muy acertadamente con Diego. Ron DeSantis hoy va por su reelección y apuesta a tener un amplísimo margen por su contrincante demócrata, que también fue un gobernador de la Florida republicano. Bien, si ese amplio margen es contundente, es probable que Ron DeSantis le quite muchísimo protagonismo a lo que va a ser la semana que viene el lanzamiento de Donald Trump para la precandidatura presidencial. Bien, contale a nuestros televidentes qué está en juego hoy en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque me parece que la balanza del poder puede inclinarse hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Te diría que es donde más seguramente van a avanzar los republicanos y probablemente terminen controlando la Cámara de Representantes, por lo cual le va a hacer la vida muy difícil a Joe Biden. Y eso incluso va a tener muchísima repercusión en la relación que Estados Unidos de Joe Biden tenga con el resto del mundo, entre ellos nosotros, y en especial, por supuesto, la guerra en Ucrania. Si los republicanos se alzan con la Cámara de Representantes, lo primero que van a hacer, ya lo insinuó Kevin McCarthy, que sería el próximo líder de la Cámara, es investigar a Joe Biden y a su hijo Hunter por supuestos negociados con Ucrania hace ya unos cuantos años. Eso por un lado. Y por el otro es dejar de darle un cheque en blanco al actual gobierno de Zelensky. ¿Por qué? Porque dicen, los norteamericanos le están pasando pésimo por el costo de vida, el alza del costo de vida, entonces tenemos que empezar a restringir nuestra ayuda a Ucrania. Esas son las dos cuestiones centrales y le van a hacer la vida muy difícil a Joe Biden, por lo tanto, Joe Biden va a tener que mirar mucho más hacia adentro de Estados Unidos que hacia afuera. O sea, te da la sensación que comenzaría el pato rengo a partir de mañana. Completamente si los sondeos que menos dañan a los demócratas, que son los que indican que se alzarían los republicanos con la Cámara de Representantes, si esos tienen razón, Joe Biden empieza de muy mala manera su segunda mitad de mandato y probablemente lo que sería su único mandato presidencial. Sí. Vos sabés, Inés, que esta mañana yo en Radio Mitre hablaba con una estratega de campaña republicana, ¿no? Y ella me hacía hincapié todo el tiempo sobre una de las grandes broncas que tiene el pueblo norteamericano, estadounidense, que es la gasolina. Todo el tiempo me hablaba de la gasolina, ¿no? Es que en un país de las dimensiones norteamericanas, en un país en el que prácticamente cada habitante tiene un auto, es decir, el ingreso que dedican al gasto en combustible es una enorme porción del ingreso mensual. Por lo tanto, esos $5 promedio que sale el galón de Estados Unidos, cuando hace 2 años salía alrededor de $3, es un incremento fabuloso en el presupuesto mensual de cada norteamericano. Totalmente. Eso por un lado. Por el otro lado, esos $5 por galón también repercuten en el precio de los alimentos. Claro, los alimentos. Hablando con cualquier norteamericano, sea de las ciudades más opulentas de la costa este o del sur profundo, lo que te dicen es no me alcanza la plata en el supermercado, que es algo, nosotros estamos acostumbrados, pero claro, para ellos es muy inédito. Claro. Inés, beso enorme. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, igualmente. Inés Capdevila es la jefa de internacionales del diario La Nación.
Willy, nos metemos un poco en la economía. Sí, vamos a hablar de inflación y lo que está pasando y lo que son los motores que hay detrás de esta suba de los precios. Recordemos, hoy salió el dato de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, 7%. El día 15, es decir, la semana que viene, en una semana, se va a conocer el dato a nivel nacional. Pero ¿qué está pasando detrás de esto? Porque también la situación del Banco Central es bastante delicada en lo que es sus pasivos.